siglo XVII, sería todo el título, ¿no? Es un trabajo del 89. Entonces, bueno, pero yo quiero que hablen un poco más ustedes hoy. La verdad que vengo hablando mucho yo, y se hace un poco aburrido. Entonces, lo que quiero es que, bueno, digamos, yo planteo un poco el tema de, digamos, doy, no sé, el disparador y alguno empieza a contarme un poco qué leyó del paper. Entonces, si estuviera que, digamos, si les preguntara cuál es la idea central en un párrafo de este trabajo, ¿qué me dirían ustedes? Que se centra un poquitito en la limitación del poder del Estado. Sí, Bueno, pero hay como una... Está bien el paper porque está como dividido en partes, ¿no? Primero hay una introducción, como podríamos decir teórica, al tema, ¿no? En esa introducción se cuentan muchas cosas interesantes, digamos, que son cosas que ya venimos viendo, ¿no? Desde el punto de vista de los mecanismos de gobernanza. ¿Cómo se puede, digamos, acá hay un tema que es interesante, que es el tema de la inconsistencia temporal, ¿no? Que lo plantea, los autores lo plantean acá varias veces, hablan del tema de la reputación, hablan del problema que surge en una relación, podríamos decir, gobierno súbdito, ¿no? O gobierno ciudadano, respecto de que, digamos, si un gobierno promete algo vinculado a lo que sea, es decir, una deuda, un determinado nivel de impuestos, etcétera, y tiene la capacidad después de modificar discrecionalmente ese parámetro, ¿qué puede pasar ahí? ¿Cuál es el problema que puede pasar? Hay la reputación del gobierno, básicamente el monarca. Claro, pero ¿cuál es el problema que en todo caso la reputación viene de alguna manera a resolver? ¿Cuál es el problema que describe la inconsistencia temporal? La pérdida de credibilidad, profe. Eso es una consecuencia en todo caso, pero hay un problema estratégico, podríamos decir, de comportamiento, ¿no? ¿Cuál es el problema estratégico tan asociado a la inconsistencia temporal? Y no están claras las reglas de del la juego inconsistencia o son temporal cambiantes. describe, digamos. De Mariano decimos. Sí, como que las reglas de juego no están claras o cuando son claras son cambiadas arbitrariamente con la finalidad de o el fin que persiga el monarca. Esto permite o impide que vos después tengas un marco regulatorio cierto como para manejarte. Y esto iba de la mano con frenar el incremento o el crecimiento. Es algo un poquito más técnico, más concreto. A ver, la tasa de descuento. Bueno, está vinculado, y acá también hacen, ¿no?, un análisis de eso. Pero como el gobierno, en todo caso, mueve segundo en este juego, imagínense que tenemos una situación, pongamos el tema de un endeudamiento para hacer una obra pública, o el cobro de un impuesto a el capital invertido, por ejemplo, ¿está bien? Que es el típico ejemplo de los papers que han tratado estos temas desde el punto de vista más técnico. Imagínense que el gobierno promete que todos aquellos que inviertan un capital para producir, etcétera, no les va a cobrar impuesto. Impuesto al capital, impuesto a los ingresos, a las ganancias, a las ventas, lo que sea. Imagínense que es un impuesto que se puede cobrar sobre el capital. ¿Cuál es digamos, el planteo que los ciudadanos, los empresarios se harían acerca de eso? ¿Van a confiar en el gobierno? Digamos, bueno, ¿cuándo pueden llegar a confiar? ¿Cuándo pueden llegar a desconfiar? Él hablaba de que muchas veces el historial en cuanto a estas
o sea, lo que ha pasado en situaciones pasadas similares sirve como fundamento para ver si uno le prestaría o no al gobierno, por ejemplo, en este caso, pero también dice que a veces no es suficiente. Claro, pero antes de llegar a eso, digamos, ¿cuáles son los incentivos? Digamos, si yo le presto a un gobierno, ¿qué incentivos tiene el gobierno para devolverme o no devolverme el préstamo que yo le hice? El futuro, profe. Bueno, ahí está. Entonces, el gobierno en principio tendría un incentivo a no devolverme el capital. Me dice, bueno, mirá, vos ya digamos, no. Imagínense que ese gobierno, por alguna razón, que está analizado en el paper, alguna de estas, como bien decían ustedes, tiene una tasa de descuento distinta a los inversores o los ciudadanos. Porque hablaba de la guerra, o sea, el rol que cumple Él la hablaba guerra. de la guerra. Imagínense que por alguna razón, no sé, el soberano se enfrenta a un peligro, a una guerra que lo puede destronar, etc. Entonces, obviamente ese soberano no está pensando mucho en el futuro, porque su horizonte temporal puede durar nada para adelante, ¿no? Entonces, ¿qué incentivo tiene ese gobernante? Bueno, a no pagar la deuda, básicamente, a defoltear el préstamo o a expropiar un bien de capital. Es lo que se refiere al brazo largo del futuro. Claro, el problema, lo que se refiere al brazo largo del futuro es lo siguiente. Y eso ya lo hablamos varias veces acá, porque es como la primera, digamos, esto viene de Hume, lo analizaba, ¿sí? Y ya lo vimos en los escritos de Hume. Si logramos establecer o confiar, más que nada, confiar en que podemos mantener una relación futura, y cuanto más largo sea ese futuro y cuanto más valoremos ese futuro mejor, eso solo puede dar confianza a que no nos van a traicionar, expropiar, defoltear. ¿Por qué? Yo le expliqué a esto. ¿Por qué ese brazo largo del futuro, por sí solo, aunque no hubiera ninguna otra tipo de normativa, ni de castigo legal, ¿por qué por sí solo permitiría mantener la cooperación? Es decir, que no haya traición entre las partes. Porque los beneficios a largo plazo son mayores que los beneficios en este momento. Digo, si vos confías en el largo plazo, quizás temporalmente a corto plazo es menor, pero digo, si traicionás es un solo pago y después no se va a volver a repetir, digo, como teoría de juego. Claro, en algún sentido es un equilibrio que se mantiene, es un equilibrio que se logra mantener. ¿Por qué? Porque cada uno de los participantes sabe que si traiciona al otro, pierde todos los beneficios de esa interacción futura. Y si cada uno valora suficientemente el futuro, ese brazo largo del futuro, entonces va a valorar más los beneficios de seguir cooperando en el futuro que los beneficios de traicionar y quedarse, digamos, con la expropiación en el presente. Eso tiene que estar claro porque ya lo habíamos visto antes, ¿no? Es lo que Hume planteaba en términos de que una sociedad tiene que lograr eso, en última instancia, ¿no? Y la justicia debería hacer que aquellos individuos que no están valorando suficientemente el futuro y que tendrían algún tipo de incentivo a traicionar a los demás, sean castigados para que eso no suceda, que tengan algún costo de hacerlo. Eso ya lo habíamos en Hume. Entonces, ahora lo que se plantea en este paper, y se pone el ejemplo de, digamos, lo que pasó en Inglaterra, entre lo que era un gobierno, la corona, y una ciudadanía, unos inversores que estaban representados en el Parlamento, es algo parecido, ¿no? Algo parecido. Está la idea de, bueno, ¿cómo podemos, dado que, digamos, no conocemos cuánto va a durar el futuro, no sabemos si vamos a seguir interactuando, ese mecanismo, digamos,
reputacional que se podría llegar a perder eventualmente, no está presente. ¿Mm? Porque no hay una reputación construida, no hay forma de saber si el monarca, digamos, va a seguir interactuando con nosotros. Entonces, ¿qué pasaba en ese sentido? O, bueno, está bien, estamos hablando primero de lo teórico, ¿no? Entonces, dado que eso puede existir, ese riesgo puede estar presente, ¿no? De que un monarca, por alguna razón, no valore suficientemente el futuro, porque está muy amenazado, como bien ustedes dijeron, etc. ¿Qué surge como alternativa para poder mantener las transacciones y la cooperación a falta de ese sistema reputacional basado en el brazo largo del futuro? Básicamente lo mismo que decía Hume, pero con la personificación en un parlamento duro. O sea, no es que antes no existía, sino que la corona siempre encontraba la forma de evadir los mecanismos que eran débiles antes hasta la Revolución Gloriosa. Bueno, pero también va por ese lado, pero hay un hecho que es fundamental, que manifiesta eso, que lo plasma. ¿Qué es? Y las leyes y los controles. La Constitución, digamos. Claro, la Constitución. A ver, entonces la Constitución va a venir a ser un mecanismo de gobernanza para imponer limitaciones y eventualmente castigos a los monarcas que intenten hacer un uso, digamos, oportunista de un cambio de situación. Por ejemplo, el monarca perfectamente puede decir en el periodo 1, y eso puede ser creíble, puede decir, yo te voy a devolver el préstamo, créeme, y supongamos que se le cree, se le da esa chance, pero si la situación cambió, si el monarca está amenazado, se reduce la evaluación del futuro, y eso puede hacer que lo que antes podía ser óptimo, ya deje de ser óptimo, y lo óptimo sería traicionar. Entonces, para evitar ese posible comportamiento estratégico oportunista, que es el time inconsistency, básicamente, la inconsistencia temporal, lo que ex ante podía ser óptimo, ex post deja de ser óptimo. Ese es el problema de la inconsistencia temporal, por eso se tiene el nombre de inconsistencia. La forma de resolver ese problema, que digamos, hace implosionar todo el mecanismo de credibilidad, es establecer una constitución, un cuerpo, digamos, de normas que va a poner, digamos, castigos y limitaciones digamos, penalizadas en todo caso si se extralimitan, sobre la relación entre la ciudadanía, a través, digamos, o representada mediante el Parlamento, y la corona. Entonces, ese es el rol, desde el punto de vista del modelo de interacción y de la gobernanza de las transacciones, de las constituciones. ¿Okay? ¿Alguien se acuerda? Bueno, entonces ahora, digamos, y la forma de ejemplificar, ahora vamos a ir a la parte más histórica un poquito porque es interesante, la forma de ejemplificar que usan los autores para mostrar estas relaciones teóricas es el caso de Inglaterra, ¿no? Particularmente antes y después de la Revolución Gloriosa, de 1689. Eso, según los autores, posibilitó construir credibilidad, confianza, diríamos, compromiso en el respeto de las normas y de la Constitución por parte del monarca, generando toda una serie de incentivos para la inversión, ¿no? Básicamente. Es decir, todos los inversores, los empresarios, los ciudadanos que decidían
ya sea prestar dinero al soberano, realizar una actividad comercial, etcétera, podían hacerlo con relativa confianza en que no iban a ser expropiados. ¿Y por qué? Que era un punto clave de la Constitución, del Bill of Rights, ¿cómo sería la traducción? Digamos, del papel de derechos, digamos, ¿no? ¿Cuál sería la parte de esos derechos que el soberano firmó, que se autoimponía limitaciones, respecto de qué aspecto fundamental en la relación corona-ciudadanía? ¿Propiedad privada? Algo más concreto. Obviamente tiene que ver con la propiedad privada, pero algo más concreto. Tenía mucho más poder el Que Parlamento. dura hasta ahora. A ver, nota al pie. Estas lecturas no son caprichosas, digamos, porque me gusta el caso inglés, no. Todas estas instituciones, o estos mecanismos de gobernanza que los hombres fueron encontrando para resolver problemas de coordinación y de incentivos, se van agregando un stock, ¿no?, de conocimiento, podríamos decir, de la humanidad. Entonces, estos pequeños mecanismos, cuando funcionan, se copian, porque dan buenos resultados, mejora la productividad de las sociedades, permite un mayor crecimiento, entonces se copian. Este en particular, del que les estoy preguntando, sigue todavía, está generalizado en la mayoría de, digamos, las democracias o las repúblicas modernas, hasta el día de hoy. ¿Cuál es? La Muy destitución. importante. Muy El control importante. parlamentario, profe. ¿Qué? El control parlamentario. ¿De qué? ¿El De presupuesto? la administración. No, Que al mucho más concreto. ¿El control parlamentario de qué? ¿El de presupuesto? las finanzas. ¿Puede ser? Más específico. ¿Qué Sobre tiene que todo- hacer ¿no un era gobierno? democracia republicana? Mucho más concreto. ¿Qué le impone el Parlamento a un gobierno? O a la corona en este caso, que después pasa a ser el Presupuesto. ejecutivo. El presupuesto. Respete la Constitución. No, más concreto. Eso está, pero es mucho más concreto, más operativo, La auditoría, Más- profe. más explícito. No, De sus finanzas públicas. sí, pero más concreto, que cada vez que quiera cobrar un impuesto, lo tiene que aprobar el Parlamento. ¿Está bien? Cada vez que el monarca o el ejecutivo quiera establecer un nuevo impuesto, lo tiene que aprobar el Parlamento. Eso es hasta el día de hoy. En Argentina sucede así. En todas las democracias modernas sucede así. Es una innovación que sucede con el Bill of Rights de 1689, donde el monarca se compromete constitucionalmente, firma un contrato con el Parlamento, con sus súbditos, por el cual se compromete a no imponer nuevos impuestos sin la aprobación parlamentaria. ¿Esto para qué? ¿Para qué lo hace? Bueno, justamente para dar seguridad en términos de expropiación, digamos. El soberano no puede expropiar arbitrariamente a nadie. En todo caso, si cobra un nuevo impuesto, antes lo tiene que aprobar el Parlamento, que son los que van a pagar ese impuesto, básicamente. A grandes rasgos, no estoy haciendo una división después, bueno, en diferentes clases, digamos, sociales, no, estoy un modelo muy sencillo, monarca versus sociedad civil. Los que van a pagar el impuesto que necesita el monarca para establecer el ejército o la defensa o construir algún bien público, es la sociedad civil, van a pagar ese impuesto. Entonces, el soberano no puede arbitrariamente cobrar un impuesto sin que los que lo van a pagar participen de ese debate y lo aprueben.
hay una frase que es famosa, una fórmula, si quieren, que es no taxation without representation. Es decir, no se puede establecer un impuesto sin la representación parlamentaria a favor de ese impuesto. ¿Está bien? Sin que los que lo van a pagar estén representados y puedan oponerse, en todo caso, a pagar ese impuesto. ¿Esto qué es lo que abre en la relación soberano-sociedad civil? ¿Qué es lo que abre la Constitución? ¿O qué es lo que delimita, en todo caso? Bueno, delimita un campo de negociación. Delimita un campo de negociación. Es decir, desde el punto en que el soberano se compromete bajo penas, si no lo hace, por ejemplo, la desobediencia o la no representatividad, la no legitimidad, etc., hoy diríamos la inconstitucionalidad, ¿no? Ex post de las constituciones, el soberano está limitado, pero esa limitación que se autoimpone el soberano abre un espacio de negociación, porque el soberano va a tener que cobrar impuestos para mantener el funcionamiento del Estado, básicamente, ¿no? Del sector público, digamos. Ahora, eso, más menos impuestos, va a estar teniendo que ser negociado. No puede ser autoritariamente impuesto o arbitrariamente impuesto. Entonces, las constituciones abren, primero, delimitan, imponen límites, y todo lo que esté dentro de esos límites va a ser negociado. Por eso es tan importante el concepto de negociación. Ok, bueno, el soberano quiere cobrarnos impuestos, tendremos que negociar a ver hasta dónde, para qué se van a usar, por cuánto tiempo, etc. Y en todo caso el gobierno deberá justificar, convencer a los que van a pagar ese impuesto que les conviene eventualmente pagarlo, que no va a ser un uso discrecional de lo recaudado, etc. ¿Sí? Que lo va a poner al servicio de la provisión de bienes públicos, defensa, educación, justicia, construir infraestructura, etc., ¿no? Son todas cosas que Ada Smith, en el capítulo sobre el funcionamiento del sector público, las describe. Yo no sé si alguien tiene ganas de leer toda esa parte. Nosotros vimos el último capítulo de ese libro, que era sobre el crédito público, pero los primeros capítulos de ese último libro hablan acerca de las finanzas públicas en términos de qué bienes el gobierno o un gobierno puede legítimamente producir o proveer, digamos, ¿no? Sí. Carmela, decime. ¿Ese diálogo también no fomenta justamente a la confianza de aquellos que forman parte del Parlamento? Si la corona pide un préstamo o lo que fuere, como hay un diálogo y hay una construcción de una relación más equitativa de poder, también eso fortalece a eso, al endeudamiento y a la fluidez del diálogo. Sí, claramente es un mecanismo que trae confianza a la relación, claramente. ¿Esa confianza qué permite? Por ejemplo, algo bien concreto. ¿Qué permite esa confianza? Que, por ejemplo, el hecho de que la Constitución imponga esta limitación al establecimiento de impuestos del soberano, en términos económicos, ¿qué permite? ¿O qué facilita, digamos? ¿Qué incentiva? Bueno, la inversión, básicamente. Claro, la inversión. La inversión. Acuérdense también que nos decía Ada Smith que cuando no había esta confianza, esta seguridad jurídica, ¿qué hacía la gente con sus riquezas? Eso te iba a decir. Las enterraba, las ponía fuera del alcance del gobierno, del soberano. ¿Por qué? Porque era obvio que se las iban a expropiar. Y lo mismo que dice, esto es lo que genera las reglas claras, ¿no? Digamos. Claro, y si todo el mundo guarda la riqueza, hace un pozo y guarda, digamos, lo poco que tiene, porque tampoco van a tener mucho en ese tipo de sociedad, porque no hay inversión, no hay aumento de productividad, no sé, serán
las pocas cosas que pueden tener, si encima lo guardan, bueno, el estado en el que puede vivir una sociedad así va a ser muy precario, ¿no? Algunos seguirán a vivir bajo el marco de otro tipo de relaciones en otras sociedades. Y los que se queden, bueno, serán muy pobres, porque digamos, no hay incentivos a que nadie produzca nada, porque justamente se disocia el resultado del esfuerzo de cada uno con el disfrute, en todo caso, o con la disponibilidad del resultado de ese esfuerzo, ¿sí? ¿No? O con la decisión de cómo se usa. Entonces, bueno, ese tipo de sociedades van a ser muy precarias. ¿Alguna pregunta había quedado ahí o algún comentario que querían hacer? Profe, había una parte que no entendí muy bien, en el que el autor muestra cómo estos mecanismos de reputación al principio pueden fallar. Y uno decía que era porque, acá mostraba las expropiaciones de los judíos, ¿no? Que era si aparecía un segundo financista al primero, podría expropiarle y no pasaba nada. Algo por el Sí, estilo. está muy buena esa parte, ¿no? Es lo que yo les decía hoy en términos más generales. Imagínense, digamos, hay muchas cosas que se pueden explicar en términos de expropiaciones históricas respecto de este ejemplo de cómo se expropió sistemáticamente por ahí a la comunidad judía en varios países, por múltiples razones distintas, digamos, pero en particular en este caso se las expropió. ¿Por qué? Bueno, porque de repente cambió la situación del soberano y surgió otra comunidad, creo que en este caso eran los lombardos, ¿no? Los italianos, que le ofrecían por ahí una alternativa de financiamiento a la tradicional que era la comunidad judía. Entonces el rey dijo, bueno, entonces los expropio a unos y uso a los otros. Ahora, los otros, ¿qué podrían haber pensado también? Bueno, algún día también me tocará a mí. O sea que la relación que se puede construir de sabiendo ese comportamiento oportunístico del soberano, va a ser muy básica también, ¿no? Porque así como, digamos, los italianos veían que el rey expropiaba a los judíos y los echaba, los expulsaba, pasó en Inglaterra, pasó en España, pasó en un montón de lados, así también cualquier otra comunidad en el futuro probablemente podía sufrir lo mismo. Entonces, eso introducía un riesgo muy grande. Es muy importante todo eso, hay infinidad de estudios históricos que muestran cómo esas políticas de expulsión, no solamente de judíos, sino de árabes, de comunidades que producían, que tenían actividad comercial, pero que étnicamente o desde el punto de vista religioso o por cualquier razón, no sé, el que detentaba el poder los quería expulsar, eso debilitaba muchísimo justamente la seguridad jurídica, y nadie, o aquellos que producían antes, digamos, de esa política, bueno, dejaban de producir, se iban, se llevaban, por más que esa expropiación tuviera un beneficio de corto plazo, que es te expropio las tierras y el capital que tenés, y te tenés que ir con lo que puedas cargar en una valija, te expropio todo lo demás. Bueno, hay ahí algo que no se puede expropiar, ¿sí? ¿Qué les parece que es ese algo que no se puede expropiar y que se va? El conocimiento. El capital humano. Es decir, el capital humano, el know-how de cómo producir. Es decir, la tierra sola no produce, la máquina sola no produce, el capital solo no produce. Hay todo un conocimiento que lo conoce el comerciante, el emprendedor, digamos, el trabajador, que si por más que deje todo, el trabajador se va, el comerciante se va, el inversor se va, se lleva ese capital humano, ese know-how. Entonces, está bien, uno puede tener toda la tierra disponible, pero si no sabe cómo producirla, va a producir muy poco.
¿no? Y eso también es algo que se ha estudiado muchísimo, y se demuestra que es así. El libro este que yo siempre les cuento, de Acemoglu y Robinson, ¿Por qué fallan las naciones? Bueno, cuenta varios de esos episodios, varios de esos episodios. En este caso, ahí se cuenta uno que es, como bien decían hoy, recién, digamos, esto de que, bueno, por alguna razón surge un nuevo grupo que puede prestar el servicio que antes le prestaba otro al soberano, y el soberano tiene la tentación a expropiar al primero. Pero bueno, eso genera con el segundo una relación bastante frágil, ¿no? Porque el segundo perfectamente puede pensar, bueno, algún día también me va a tocar a mí, entonces, bueno, va a ser lo mínimo por esa relación, porque sabe que en cualquier momento también lo expropian a él. Ahora, yendo al caso histórico, entonces, acá hay varias cosas muy importantes del caso histórico, que ustedes deberían prestar atención. Primero, esta idea de que se establece una constitución, ¿no? Hay una primera negociación, una negociación anterior a la constitución, que es la sociedad civil negocia con el potencial soberano, que ¿quién era en este caso? ¿Leyeron toda la cuestión histórica en el marco histórico que se encuadra la Revolución Gloriosa y todo eso, o no tanto? Es súper interesante, ¿no? Estaban los Stuarts, creo, ¿no? Que tenían un mal gobierno y empezaron a perder la confianza. Bueno, en realidad es algo que viene de tiempo atrás. Había un conflicto religioso entre protestantes y católicos en Inglaterra, pero eso no era todo, digamos, había como conceptos de gobierno distintos aparte del religioso, pero en todo caso el conflicto religioso podía establecer ganadores y perdedores respecto de la religión, ¿está bien? Que es un criterio bastante arbitrario, digamos, porque no es meritocrático o no es productivista, es bueno, de acuerdo a la religión yo te favorezco o te castigo. Entonces, había todo ese conflicto o esa tensión entre un posible gobierno o un gobierno católico que estaba queriendo favorecer digamos, a individuos católicos dentro de la jerarquía gubernamental de Inglaterra, y esto los incumbentes, digamos, los que estaban, bueno, lo rechazan, ¿no? Lo quieren rechazar y quieren traer a un candidato que sea también protestante, y que pare, y que en todo caso también expulse a los católicos, ¿no? Y esto podía salir bien, podía salir mal. Son esas cosas también que se llaman a veces como coyunturas, digamos, muy delicadas, de la cual puede salir un resultado u otro, y no hay forma, en todo caso, a priori de saber cuál va a ser. Lo que resultó ser, entonces, fue el establecimiento de una monarquía favorable a las élites protestantes, que eran los que estaban en el poder en Inglaterra, con, bueno, un monarca que era William de Orange, y su mujer, que a su vez era hija de los católicos anteriores, pero no era católica, era protestante. Son todos primos en realidad, pero casados con distintas familias. Entonces, esa negociación inicial, preconstitucional, que se establece entre el Parlamento o esta élite de la sociedad civil inglesa con el potencial futuro rey, que era Guillermo, y María, su mujer, iban a ser rey y reina simultáneamente, digamos. Eso no siempre, digamos, los dos iban a tener como el mismo poder finalmente. Entonces, el Parlamento les dice, bueno, te vamos a aceptar como rey,
y vamos a financiar tu guerra para imponerte como rey en Inglaterra, y aparte luchar contra Francia, que era la que estaba en todo caso defendiendo a los católicos en Inglaterra, que era Luis XIV, ni más ni menos, un rey muy, muy poderoso, francés, un monarca absoluto. El Parlamento, o la sociedad civil, mejor dicho, hace esta negociación preconstitucional con el candidato a monarca, y le dice, nosotros te vamos a financiar, pero vos tenés que firmar la Carta de Derechos, el Bill of Rights, que fue la Constitución de 1689, que da inicio a, bueno, que finaliza, si quieren, lo que fue la Revolución Gloriosa, ¿no? Que fue para Inglaterra algo, un antes y un después. Podía haber salido muy mal eso, podía haber ganado el otro bando, el bando digamos, de la tradición católica, y haber echado a los protestantes. Es decir, podía haber pasado cualquier cosa. No había, es más, fue muy riesgoso todo este emprendimiento de la guerra con Francia y el establecimiento de Guillermo y María en Inglaterra, tan riesgoso que incluso digamos, esto también lo comentaba Adam Smith cuando habló de la creación del Banco de Inglaterra, tan riesgoso era que costaba muchísimo conseguir crédito para financiar a la corona en la guerra contra Francia. Es decir, la tasa de interés era altísima, lo que estaba capturando el riesgo asociado a ese préstamo, a esa inversión. Entonces, como no se conseguía financiamiento para eso, ¿qué es lo que el monarca, digamos, firma la Carta de Derechos? ¿Y qué es lo que hace el Parlamento para asegurarse que el monarca que ellos quieren, que firmó la Carta, que se autoimpuso límites, permanezca en el poder y no venga otro a disputárselo, que en todo caso podía ser contrario a los intereses del Parlamento? Es decir, monarca y Parlamento logran, algo que está también explicado acá, una relación que es mutuamente beneficiosa. La relación constitucional que logran es mutuamente beneficiosa. ¿Qué quiere decir? Ninguno de las dos partes tiene incentivos a romper lo contratado, ¿no? O lo acordado. ¿Y por qué? ¿Por qué el rey no tiene incentivo? Bueno, porque el Parlamento le va a financiar su permanencia en el trono, ¿no? O su acumulación de poder, incluso internacional. La amenaza de Francia, etc. ¿Y por qué al Parlamento le conviene que esté ese rey? Bueno, porque si viene otro rey, los pueden expropiar, básicamente. Puede haber un cambio de jugadores en la élite inglesa, entonces aquellos que estaban firmando, aquellos que estaban, digamos, aceptando al nuevo rey, fueran desplazados por los que un potencial, digamos, contrincante del rey, si llegara a ganar, los iba a, digamos, desplazar y iba a poner a su propia élite, ¿no? Esto es algo muy recurrente, ¿no? En todos los sistemas de gobierno, básicamente, y por sistema de gobierno hablo de la relación entre corona o gobierno central o ejecutivo y sociedad civil, ¿no? Es muy, digamos, lo vemos todos los días prácticamente. Pero eso es lo que hace que la Constitución, los autores usan una palabra muy importante, dicen que, ¿cuál es la condición para que una Constitución o una Carta de Derechos funcione en términos de incentivos? ¿Qué tiene que ser? Bueno, esto que estamos diciendo, tiene que ser self-reinforcing, o self-enforcing, quiero decir. Es decir, tiene que ser ¿cómo sería la traducción? Self-enforcing. Autoesforzarse, dice. Claro, enforzarse, ¿no? Es decir, tiene que haber, las dos partes tienen que tener incentivos para mantener la relación, ¿está bien? Para reforzar la relación.
¿Okay? ¿Un equilibrio de Nash, profe? Enforcement, ¿cuál sería la traducción al castellano? Enforcement o enforcement, es como... ¿Fortalecimiento? ¿Cómo? Sí, pero es cuando un enforcement de algo es como la ejecución de algo, digamos, ¿no? Como aplicación. Implementación, aplicación. La implementación. Tiene que haber una palabra ¿Tenemos como una más... imposición, por ejemplo? Sí, O sea que... puede ser algo parecido a eso, ¿no? El enforcement de algo es el validar, perdón, el velar porque algo se cumpla, básicamente, ¿no? Entonces, que algo sea self-enforcement es que nosotros tenemos la voluntad y los incentivos y la motivación para hacer que se cumpla algo, ¿ok? Y cuando las dos partes tienen esa voluntad, entonces se logra el acuerdo, y ese acuerdo no es solamente un acuerdo de palabra, sino es un acuerdo de incentivos. Y esa es la diferencia crucial entre alguien que dice, sí, yo decime, te firmo, pero por ahí esa persona no tiene ningún incentivo a cumplir. Entonces, lo que tiene que tener, digamos, una constitución básica, es decir, un marco legal básico que se inicia por primera vez, es esta idea de que sea, que en teoría de mecanismos, o en teoría de contratos, la palabra técnica es compatibilidad de incentivos, ¿no? Tiene que tener una restricción de compatibilidad de incentivos. Es decir, esto que estamos acordando, tenemos que estar seguros, tanto ustedes como yo, de que los dos tenemos incentivos a cumplir. Y eso tiene que ser creíble, tiene que ser algo obvio, ¿está bien? No puede haber dudas respecto de eso, porque si hubiera dudas, surge desconfianza, ¿está bien? Y si surge desconfianza, hay problemas en la relación. Entonces, es muy importante esta cuestión que después en la literatura técnica de economía se llama compatibilidad de incentivos, ¿no? Ellos, en este paper, lo llaman self-enforcement. Cuando hay un contrato constitucional, lo que establece ese contrato tiene que ser creíble. Y la credibilidad viene dada por esta compatibilidad de incentivos. Si no, no es creíble. Yo puedo prometer cualquier cosa, pero si llegado el caso no me conviene cumplirlo, entonces es obvio que no lo voy a cumplir. Y ustedes lo saben ex ante a eso, entonces no me van a creer. Manuel. Y se desarma todo el acuerdo. ¿Se entiende cómo funciona esto? Esto es algo fundamental para entender todo en economía. Todo, diría. Es así de claro. No puede haber acuerdo posible si lo que estamos prometiendo que vamos a hacer, o lo que estamos acordando, para la otra parte no está claro que a nosotros nos convenga hacerlo. Si surge hay alguna duda, si otra parte duda que llegado el caso nos va a convenir hacer eso, no va a confiar y obviamente no va a haber trato posible. ¿Okay? Por eso esta palabra de auto impuesta o auto, no sé, motivada o compatibilidad de incentivos es crucial en esto. Y el caso concreto es el que yo les digo. El monarca tiene incentivos en cumplir la Constitución porque el Parlamento lo está manteniendo en algún sentido. Si cae el apoyo del Parlamento, el monarca cae. No se puede financiar. Uno podría decir, bueno, si el monarca es astuto, puede empezar a construir poder y en todo caso después cerrar el Parlamento cuando tiene un ejército que amenaza al Parlamento. Pero justamente el Parlamento no va a ser tonto y va a tratar de minimizar el ejército que el monarca va a tener en tiempos de paz. Eso también está contado ahí. Sí, explica que si había un ejército en pie, era difícil hacer esto, ¿no, profe? Claro. Es decir, obviamente hay todo un juego de señales ahí, ¿no? Y si el rey empieza a tratar de acumular poder,
por ejemplo, empieza a formar un ejército chiquito, qué sé yo, el Parlamento va a decir no, o lo desarmás, o esto no continúa nuestra relación. ¿Está bien? Bueno, hay todo un juego de señales ahí que si surgen dudas, complica la relación. Obviamente hay 1000 ejemplos de gente muy astuta que transformó una democracia en una dictadura. ¿Sí? Hay 1000 ejemplos. Jugando al límite inicialmente de la negociación y saliendo victoriosa de varios engaños. Puede pasar. De hecho, pasó. El nazismo es un ejemplo bien concreto. ¿Sí? Cómo acumula poder y se transforma en una dictadura demoníaca, digamos, cuando nadie se lo imaginaba. ¿Sí? No estaba para nada dentro de las posibilidades de la Alemania, que era una democracia, con partidos políticos, no estaba para nada, sorprendió, es decir, fue tan ágil los movimientos, tan astutos, tan estratégicos, tan maléficos, podríamos decir, que sorprendió y se convirtió en esa dictadura y en esa concentración de poder gigantesca. Bueno, pero digo, volviendo al tema de la Inglaterra de esta época, ¿no? Entonces, ¿se entiende por qué las dos partes reconocen que tienen incentivos para mantener el acuerdo? Y las dos ven eso, es creíble esa relación para las dos, y esa credibilidad mantiene la relación. Es muy importante. Bueno, eso los autores lo llaman el self-enforcement de la Constitución. Igual también están los antecedentes, que se derrocó al rey 2 veces, entonces eso también tiene la expectativa de la corona. O sea, no va a tratar de disolver el Parlamento o ir en contra del Parlamento si ya sufrió derrocado 2 veces en menos de 50 años. O sea, pero este rey era nuevo, digamos, ¿no? Pero están esas expectativas, o sea, están expectativas que ya lo hicieron y lo pueden volver a hacer. Sí, bueno, claro. Pero digo, esta relación se empezaba a construir de cero. Era un nuevo rey que estaba negociando con un parlamento al que nunca había conocido antes, y se prometen cosas que se manifiestan después en la Carta de Derechos. Ahora, esas cosas, las dos partes saben que cada uno va a tener incentivos para cumplirlas, para no desviarse de la promesa. Es decir, se rompe lo que sería el time inconsistency, la inconsistencia temporal. Y lo que justamente rompe esa inconsistencia temporal, que es hacer una promesa que después, llegado el caso, no vas a cumplir, porque no te conviene cumplirla, lo que rompe esa inconsistencia temporal son las reglas. Por eso ese famoso paper, que todos deberíamos leer, de hecho lo vamos a leer llegado el caso, de reglas versus discreción, ¿no? Una de las maneras en que puede romperse o resolverse esa inconsistencia temporal es a través de reglas. Ahora, esas reglas tienen que ser creíbles, si no, no tienen ninguna función como reglas. Si no son creíbles, es lo mismo que si no existieran. Y para ser creíbles, en esas reglas, o en ese juego, digamos, que las reglas establecen, tiene que existir la compatibilidad de incentivos. ¿Ok? Es fundamental, si no, no serían creíbles y sería lo mismo que no existieran. Entonces, el concepto de compatibilidad de incentivos, que es un concepto puramente económico, puramente estratégico, es crucial para entender estos mecanismos de gobernanza. Es game theory, teoría de juegos 100%. Ok. Entonces, la otra institución que surge, digamos, junto con junto con la Carta de Derechos de la sociedad civil,
el mecanismo para financiar la guerra del rey y su mantenimiento, digamos, la posibilidad de que pueda, digamos, ejecutar su gobierno, desplegar su gobierno, es el financiamiento de ese gobierno. Acuérdense también que la carta de intención, perdón, la carta de derechos establecía, crucialmente, la tengo por ahí, después, a ver si la bajé, está en internet, la pueden bajar, a ver si se las muestro. Establecía, es muy corta, establecía que el Parlamento tenía que, digamos, cualquier cambio impositivo debía ser autorizado por el Parlamento, básicamente. A ver si puedo encontrar esto y lo comparto. Solo para que vean, qué sé yo. Esto no es,